Hola chicos, ¿cómo están? Hoy continuamos con un nuevo video del avance de lo que es la termodinámica, queridos. Hoy vamos a ver la primera ley de la termodinámica. En la anterior clase hemos visto la ley cero o lo que era la temperatura de equilibrio. Bien, vamos viendo rapidito por temas de tiempo. Bien, ¿qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, esta ley expresa solamente que cuando un sistema está sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema va a ser siempre igual al trabajo recibido por el mismo, o al revés. ¿Sí? La energía entonces se puede transmitir, el calor se puede transmitir, y esto lo hemos visto ya en el anterior caso. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo, fíjate, cuando una persona corre, utiliza energía que obtiene de los alimentos que consume, ¿cierto? Eso nosotros lo llamamos calorías, ¿no es cierto? Generalmente las chicas andan un poco ahí locuaces viendo cuántas calorías tiene esto, voy a engordar, ¿recuerdan? Tienen toda la razón. Una parte de esta se convierte en el trabajo necesario para correr y otra se convierte en calor que hace que suba la temperatura del corredor. Siempre que hacemos ejercicio, sea que estemos jugando o estemos en el gym o por último estemos correteando como ustedes cuando se atrasan, empieza tu cuerpo a transpirar porque genera calor, la temperatura sube, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un gasto de energía, no se está, si quieres, perdiendo la energía, se está convirtiendo en calor. ¿Qué hace ese calor? Fíjate aquí. Energía ingerida, estas son la comida, las calorías, que es grasa acumulada y gasto energético. Si este gasto energético no existe, entonces la grasa acumulada es mayor, engordamos como chanchitos, ¿no? Fíjate aquí, si hago ejercicio, ¿sí? Gasto energético, ¿sí? Lo que como en la energía ingerida o las calorías. El ejercicio que hago está totalmente relacionado con qué? Con la grasa acumulada. ¿Qué haces cuando haces ejercicio? Quemas grasa, quemas calorías, ¿cierto? Forma sencillísima de explicar lo que es la primera ley de la termodinámica. La energía que consumimos, ¿cierto? En nuestro cuerpo o se convierte en grasa acumulada o se va a gastar cuando hacemos ejercicio. Trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque por supuesto al correr desplazamos todo nuestro cuerpo, nuestra masa, distancias, trabajo mecánico. Hacemos un esfuerzo. Bien, ahora veamos qué es lo que dice matemáticamente esta fórmula. Se establece entonces que cuando se añade calor a un sistema, mientras éste efectúa un trabajo, la energía interna cambia en una cantidad igual a. ¿Qué es la energía interna? Es calor menos trabajo. Ahora, ¿me entiendes lo que te decía del corretear? ¿Sí? Calor menos trabajo. Esto va a ser la grasa que queda en tu cuerpo. Variación de la energía interna que es calor menos trabajo. ¿Bien? Ahora vamos a ver esto con un ejemplo, si quieren, un poco más sencillo. Cuando metemos un clavo o clavamos un clavo a la pared, por cada golpe que nosotros le damos al clavo con el martillo, empieza a ingresar, supongamos, a la madera. No nos damos cuenta, pero al momento de ingresar y por cada golpe que generamos, el clavo se calienta y la madera también, porque estamos aplicando una fuerza para desplazar el clavo una distancia. Entonces se genera un trabajo y se demanda calor. ¿Cómo se interpretan entonces estos signos tanto del trabajo y como del calor? Vamos viendo esto siempre en función de gases, porque así lo vamos a entender. Veamos, si el volumen aumenta, recuerda, si el volumen de un gas aumenta, entonces el trabajo es negativo, es decir, menor que cero. Negativo. Si el volumen disminuye, ¿sí? El trabajo es positivo. Trabajo positivo. Ahora, cuando el sistema absorbe calor, se llama un proceso endotérmico. Endo, hacia adentro el calor. El calor es positivo. Y por último, cuando el sistema libera calor, emana calor hacia el exterior,
Esto se llama exotérmico, hacia afuera, calor hacia afuera. Entonces está perdiendo calor nuestro sistema, calor negativo. Cosas importantes, esto lo quiero en tu cuaderno de teoría bien hecho. Veamos acá, esto es lo que les acabo de explicar. Imaginemos un gas al que le estamos sometiendo con presión. Lo estamos apretando, entonces trabajo positivo. Y es un proceso exotérmico porque está expulsando calor hacia afuera, por eso pierde calor o calor negativo. Ahora, el otro caso es que esto esté, si quieres, subiendo su volumen, está en expansión, por lo tanto, trabajo negativo. Si se está expandiendo, entonces es un proceso endotérmico, calor positivo. Ahora, podemos definir entonces esto. Si el trabajo es mayor que cero, positivo, y el calor es mayor que cero, también positivo, entonces la variación de energía también va a ser positiva. Pero en cambio, si el trabajo es negativo y el calor es positivo, la variación de energía va a ser negativa. Bien, podemos concluir esto entonces de la siguiente forma, un análisis de un gráfico que vamos a analizar mucho, así que mucha atención aquí. Este es un gráfico presión versus volumen. Bien, aquí tenemos un volumen inicial o volumen A y aquí tenemos un volumen final. El proceso que estamos determinando es esta curva que viene acá. Más adelante le vamos a llamar a esta curva seguramente isotérmica o adiabática dependiendo del caso. Poco más adelante. Todo lo que está aquí abajo, lo que ves que está acá achurado con estas líneas celestes, se entiende como el trabajo que se realiza del punto A al punto B. Entonces, el trabajo realizado por un sistema durante un proceso se representa entonces como el área bajo la curva. El área bajo la curva es todo esto, gráficamente. Bien, veremos entonces. Procesos reversibles e irreversibles. Un proceso se puede decir reversible, por supuesto, cuando puede ir de un estado final al inicial, es decir, puede reintegrarse o regresar del punto final al punto inicial, pero de forma que no se origine ningún cambio en el sistema internamente ni afuera con el medio ambiente. En caso contrario, si ocurre algún cambio con el exterior o internamente, se llama irreversible. No puede volver. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar 4 procesos simples en gases ideales. El proceso isobárico, en el que nosotros decimos que la presión es constante, nosotros llamábamos en gases esto, el año pasado lo hemos visto, la ley de Charles. Proceso isocórico, cuando el volumen no cambie, o ley de Gay-Lussac. Y por último, proceso isotérmico, cuando la temperatura no cambia, ley de Boyle. Los 3 procesos de gases ideales, y a este le vamos a sumar este que es muy importante, que es el adiabático. En este proceso se caracteriza siempre porque no hay intercambio de calor con el exterior o con los alrededores. Bien, esto es lo que vamos a ir viendo ahora, queridos. Algunas cosas que ustedes tienen que saber de memoria son las siguientes. .314 joules equivalen a 1.987 calorías o 0.082 atmósferas litro o 62.4 milímetros de mercurio por litro. Recuerden, estas dos unidades son extraídas de la constante universal de los gases, R. Y de ahí salen estas otras dos. Y por último, importante recalcar y memorizar que una caloría es igual a 4.18 joules. Esto como introducción. En la siguiente clase vamos a poder ir viendo lo que son los procesos que hemos mencionado: isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático.
Cuídense mucho. Les saco la lengua a todos. Bye.